Bueno, hemos quedado acá, pero pues lo que seguía era el ejemplo, pero pues ahí no hay mucho que decir, ¿no? Simplemente pues el ejemplo da como la generalización de lo que se demostró la vez pasada. Se descomponen factores primos, trato de que, pues, que todos tengan los mismos factores primos para poder comparar. Entonces está el 2, 3, 5 y 7. O sea que al primero pues le falta el 7, ¿no? Entonces por 7 a la 0. En el primero los tiene todos, acá con 1 y con 1. Y en el último pues le falta el 3, ¿no? O sea que sería 2 a la 2, por 3 a la 0, por 5 a la 2, por 7 a la 2. Y de ahí el máximo común divisor pues va a ser poner todos los primos y poner el exponente menor. Entonces ahí sería 3, 2 y 2, pues el menor es 2. 2, 3 y 0, pues el menor es 0. 2, 1 y 2, pues el menor es 1. Y en el del 7 sería 0, 1 y 2, pues el más pequeño es 0. Y al multiplicar eso, pues daría 20, que es el máximo común divisor de los tres números. Y pues porque ya previamente se hizo un resultado de que el máximo común divisor de varios números al tiempo es lo mismo que el máximo común divisor de asociarlos de a 2. Sí, entonces pues se trabaja lo mismo, entonces se puede hacer los tres al mismo tiempo porque ya está demostrado. Y listo, y para el mínimo común múltiplo, pues la misma cosa, sería el máximo de los exponentes de esos primos. Entonces en el caso del 2 pues sería 3, 2 y 2, pues el más grande es 3. En el caso del 3 pues sería 2, 3 y 0, pues el exponente más grande es el 3. Y en el del 5 sería 2, 1 y 2, pues el más grande es el 2. Y en el del 7 sería 0, 1 y 2, pues el más grande es el 2. Y al multiplicar todo eso, pues da el mínimo común múltiplo de los tres números. O sea, es básicamente una aplicación rápida de lo que ya se demostró, que era que el máximo común divisor era con el mínimo y el mínimo era con este t sub i, que era el máximo. Pero pues eso ya lo habíamos demostrado. Entonces simplemente es aplicarlo y listo. Hasta ahí bien. ¿Si hay alguna duda? No, señor. Listo, luego los ejercicios, que pues la sugerencia la pueden mirar atrás del libro. Y luego pues seguía eso, algunas propiedades de los números primos. Bueno, generalmente uno dice, bueno, ¿yo cómo hago para determinar qué número es o no es primo? O sea, ¿será que hay algún criterio? Y pues en general no es tan sencillo encontrar un criterio que me recoja o que me abarque a todos los números primos, ¿sí? Cuando veamos congruencias, pues vamos a dar cuenta de que si hay criterios de divisibilidad, o sea, los mismos que nos enseñan en primaria, pero acá se van a demostrar que cuando se puede dividir por 2, cuando se puede dividir por 3, cuando se puede dividir por 5. Rara vez uno ve cuando se puede dividir por 7. Bueno, pero pues existen esos criterios de divisibilidad. Y eso se demuestra usando congruencias. Pero es simplemente para saber si se puede o no se puede dividir por cierto número. Pero ya para decidir si es primo, ya es más complicado. Entonces acá me explico una forma de, pues, levemente de cómo empezar el problema, pero pues no es sencillo resolverlo. O sea, no hay un método que me resuelva que yo coja cualquier número y me diga si eso no es primo o no. Pero entonces, si yo tengo un número que no es primo, o sea, si no es primo, pues tiene que ser compuesto, ¿no? O sea, tiene que ser el producto de dos números más pequeños que n. Esos dos números, pues de entrada puede que no sean, ¿qué? Primos, pero simplemente números más pequeños.
y que el producto de los dos da n. Entonces él acá me afirma que automáticamente el a tiene que ser menor o igual a la raíz de n o que b es menor o igual a la raíz de n. ¿Por qué? Porque concluye eso a partir de esto. ¿Ninguno? ¿Cómo hago para demostrar eso? ¿Cómo sería una forma de demostrarlo? ¿Qué se les ocurre? Por la definición de relaciones de orden. ¿Cómo? Que mire que tiene que aparecer una raíz. ¿Cómo saco esa raíz a partir de esa igualdad? ¿Cuál sería otra forma de hacerlo? ¿Aplicando qué método de demostración? ¿Qué método de demostración podría aplicar ahí para hacer la demostración? Nos corchó, profe. ¿Cuáles son los métodos de demostración que hemos visto? El principio de inducción matemática. Sí. ¿Cuál otro? Reducción al absurdo. Sí. Bueno, ¿y de esos cuáles me pueden servir acá? ¿Cuáles podrían funcionar acá? Te nombro dos. Pues no sé, pensaría que el de inducción matemática. ¿Pero inducción sobre quién? ¿Sobre n?
¿Qué pasaría si se intenta hacer por reducción al absurdo? ¿Qué hay que suponer? Que A es mayor que raíz de n. Sí, ¿y qué otra cosa? O B es mayor que raíz de n. O, Ah, bueno, sí, sería y cambia como ahí. O sea que las dos. por leyes de Morgan, al negar un O se vuelve un I, ¿cierto? Sí. N es igual a por B implica que A mayor de N o eso. Por reducción al absurdo sería la negación de eso, ¿no? O sea que al negar esto, la negación del primero, esto se vuelve un I. Acá la negación por leyes de Morgan. Y pues claramente esta me vuelve que A es mayor que raíz de N y que B es mayor que raíz de N. Bueno, son dos desigualdades. Son números pues, positivos, ¿cierto? ¿Será que yo pueda multiplicar a dos desigualdades? ¿Yo puedo multiplicar a dos desigualdades? ¿Será que sí? ¿Yo puedo multiplicar a dos desigualdades? Pero es que no recuerdo si garantizan que son positivas. Vemos el texto. Un método eficiente para enteros positivos relativamente pequeños. Entonces, sí se puede Ah, entonces, demostrar. Sí se puede sí, demostrar. porque no va a alterar la desigualdad. Eso. Y pues obviamente raíz de n por raíz de n, pues eso da n. Listo, y ahí que puedo concluir. Pues contradice que n es igual a A por B, ¿no? Exacto. Por tricotomía solamente se puede dar una de las tres y ya tenemos una de las tres. O sea que suponer de que no se cumple, pues es absurdo. Entonces por tanto tiene que cumplirse esa conclusión. Por tanto, el A tiene que ser menor o igual a raíz de n. O B tiene que ser menor o igual a raíz de n. Listo. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe, no sé mis compañeros, pero yo sí.
¿Está ahí todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, profe, bien. Bueno, entonces más allá de que se haya demostrado solamente este renglón, es bueno, esto cómo se entiende o cómo lo vamos a usar de ahora en adelante. Entonces, ¿qué dijimos o qué demostramos? Que si tenemos un número compuesto, esa es mi afirmación, n es un número compuesto, entonces llegamos a que a es menor o igual a raíz de n o b es menor o igual a raíz de n. Bueno, pero ¿quiénes eran a y b? Pues a y b eran los divisores de n, ¿sí? Y alguno de los dos tiene que ser más pequeño que raíz de n. Y pues si tuviera más divisores, pues se haría la misma vaina, llegamos a la misma conclusión. O sea que un número n es compuesto implica de que algún divisor es menor que raíz de n. Listo. Entonces básicamente, eso si es compuesto implica lo otro. Y ahí dice algún divisor. O sea, pues, ahí no está diciendo que todos los divisores sean menores que raíz de n, sino que hay por lo menos uno de todos que es más pequeño que raíz de n. Con que usted encuentre uno, ya con eso tiene. Eso puede que sea uno, puede que sean dos, puede que sea bueno y sean todos, no sé. Pero con que usted encuentre por lo menos uno, ya. Y entonces eso es lo que vamos a usar acá en el ejemplo. Me dice, bueno, veamos si 239 es o no un número primo. Entonces, ¿qué pasa? Si él no fuera primo, o sea, si él fuera un número compuesto, por lo que acabamos de decir, pues algún divisor de él tendría que ser menor que raíz de n. Entonces, tengo que mirar si 239, si 239, ah, sí, es primo. Entonces, a ver si 239 es primo. Entonces, si él no fuera primo, pues él sería compuesto. Y por lo que acabamos de demostrar, entonces algún divisor de él tendría que ser más pequeño que raíz de 239. Y dice, bueno, pues técnicamente no hemos trabajado con decimales, ni con raíces, ni nada de eso. Pero pues obviamente uno no, pues, no puede negar la realidad, ¿no? Uno puede tomar una calculadora y hallar la raíz de 239. Eso no hay problema de nada. Entonces se dice, bueno, si digamos que yo respeto todavía que estoy en los enteros y en los naturales. ¿Cómo hago para encontrar raíz de n, raíz de 239? Pues busco los números que el cuadrado me dé 239 o por lo menos que me cerca. Entonces, cuando uno hace 15 al cuadrado, pues me da 225, está por debajo. Y 16 al cuadrado, pues eso me da 256. O sea que ese 239, la raíz, pues es más grande que 15 al cuadrado, que 225, y al mismo tiempo más pequeño que... no, me equivoqué, 15, dice 225. 15 y más pequeño que 16, pero básicamente eso no me lo están preguntando por lo que demostramos ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo que buscar todos los primos desde el 2 hasta el 15, ¿sí? Porque pues tiene que dar más pequeño que la raíz de 239. Entonces se empieza a verificar, bueno, esos números primos desde el 2 hasta el 15
¿cuáles dividen a 239? Sí, porque estamos diciendo que es algún divisor, o sea, esos primos deberían ser divisores de 239. Entonces, ¿será que eso es cierto? ¿Será que eso es cierto? Con el 2 no funciona. Con el 3 tampoco. Con el 5 tampoco. Con el 7 tampoco. Con el 11 tampoco. Ni con el 13 tampoco. Entonces ninguno funciona. Entonces, ¿qué puedo concluir ahí? ¿Qué puedo concluir ahí? ¿Qué puedo concluir ahí? ¿Que es primo? Sí. Pero si está claro por qué es primo, o está como en duda. ¿Sí está claro o hay alguna duda de esa conclusión? Pues sí está como raro porque no es como claro de, como de ver por qué, porque Listo, ya uno puede concluir que es primo. listo. Por lo que habíamos explicado en la otra clase de reglas de razonamiento lógico. ¿Se acuerdan que en una clase les expliqué que el modus ponens tenía que ver con la demostración directa, que el modus tollens tenía que ver con la reducción al absurdo y el modus tollendo ponens tenía que ver con la demostración de lo? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Entonces, P compuesto implica que algún divisor es menor que raíz de n, ¿no? Eso era lo que sabíamos. Listo. Pero nosotros tenemos algo adicional, que nosotros sabíamos el número y nosotros verificamos todos los posibles divisores, ¿cierto? Pero ninguno es más pequeño que raíz de n, ¿sí? O sea, si tiene algún divisor, debería ser más pequeño que raíz de n. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? O sea, si tuviera algún divisor, debería ser menor que raíz de n. Pero los únicos candidatos a ser divisores, que son los números primos, menores que raíz de n, ninguno es divisor. O sea que esta afirmación no es cierta. No es cierto que algún divisor es menor que raíz de n, porque no encontramos ninguno.
está claro? Sí, profe. Listo, entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces, P primo Implica la negación de esa hipótesis, ¿no? La negación de que P sea compuesto. O sea que P es primo. ¿Y eso por qué? Pues por el modus tollens. Ah, toliendo tollens. ¿Qué decía toliendo tollens? Por si ya les olvidó. Tenía P, implica Q, y yo tengo la negación de Q, entonces yo puedo concluir la negación de P. Sí, solamente que uno, cuando está comenzando, pues uno los aprende así sueltos y uno cree que nunca más los va a volver a usar. Y mentiras que eso está metido por allá en toda la matemática. Hasta ahí bien. Sí, profe. ¿Saben qué es la criba de Eratóstenes? ¿Saben qué es la criba de Eratóstenes? No es como la lista de como de los números de, por ejemplo, del 1 al 100 y que uno empieza a quitar los pares, después los múltiplos de 3, después los de 5, para que queden los primos. Sí. Listo, entonces tenemos el listado de números. Bueno, pero eso que tiene que ver. Ah, bueno, acá lo hicimos hasta 100. Esto que tiene que ver con pues lo que acabamos de explicar. Pues yo necesito saber cuáles son los primos, ¿cierto? Ah, bueno, pues empecemos. Si yo descarto cuáles son los compuestos, los tacho, los quito de alguna manera, pues voy a tener cuáles son los primos. Ah, bueno, pues si es compuesto, pues algún divisor de él tiene que ser menor de raíz de n. Bueno, entonces acá vamos a hacer los primos hasta el 100. O sea que
Si yo hacer los primos hasta el 100, te dice, bueno, yo me concentro solamente en el 100. Sería raíz de 100. Pues me daría 10. Entonces, pues tendría que buscar los primos más pequeños que raíz de 100, o sea, más pequeños que 10. Que sería el 1, el 2, 3, 5 y 7, hasta ahí. Se dice, bueno, ¿será que con 2, 3, 5 y 7 ya me basta para encontrar todos los demás primos que no tienen nada que ver con 100? O sea, no dividen al 100. Entonces, pues empecemos. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en tachar todos los primos, todos los múltiplos de los primos mayores que ese primo. O sea, voy a tachar todos los múltiplos del primo, pero sin tachar el propio primo. O sea, por ejemplo, digamos, tacho todos los múltiplos del 2, pero sin tachar el 2. Tacho todos los múltiplos del 3, pero sin tachar el 3. Y así sucesivamente. Y dice, bueno, pues empecemos con el 2. Pues, de hecho, todo esto sobra. Todo esto muere. Todo esto muere. Todo esto también. Y esto ya. ¿Sí se ve bien? Sí, profe. Listo. Luego, pues que se encarga de tachar los múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 32, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 16 y 99. Listo. Listo, luego los múltiplos de 5, pues que básicamente serían estos de acá. Y los del 10 que ya fueron tachados. Y los múltiplos de 7, que eran 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98 y ya. Listo. Y los que quedan sin tachar pues son primos. ¿Será que alguno de los que quedó sin tachar no es primo? ¿Será que alguno de los que quedó sin tachar no es primo?
niño. ¿Todos los que quedaron sin tachar no son primos? ¿O sí son primos? Si son primos, Listo, entonces ya están. Entonces mire que se usó lo que se mostró anteriormente. Basta solamente no ponerme a mirar uno por uno hasta el 99, sino simplemente los divisores, o sea, mirar cuáles primos están por debajo de raíz del número que estoy considerando, o sea, raíz de 100 en este caso. O sea que en ese caso, solamente el 2, 3, 5 y 7 me ayudaron a encontrar todos los demás primos. Listo. Bueno, es lo que está ahí. Pero acá lo hacían hasta 90, pero bueno, es la misma vaina. Listo. Listo, entonces acá me dice que, bueno, que uno podría pensar que la cantidad de primos es finita, pero mentira es que hay un teorema que el mismo Euclides lo ha demostrado, de que el número de primos es infinito. Entonces uno supone pues que hay una cantidad finita de primos, que serían pues estos de acá, y bueno, acá hace falta un 1, P sub 1, P sub 2 hasta P sub n. Y esto de acá, ese es el truco. ¿Cómo se les ocurrió ese truco? Ni idea, pero funciona. ¿Sí? En matemáticas hay muchas demostraciones que tienen su truco, funcionan, pero uno dice, bueno, ¿y cómo se le ocurrió al que hizo la demostración? No sé, ni idea, pero funciona. Y eso pasa mucho, no solamente en teoría de números, sino pasa bastante en análisis matemático, o ahí mismo cuando ustedes están viendo demostraciones en cálculo, que me imagino que ya vieron cálculo o lo están viendo, cuando hacen demostraciones de epsilon y delta, también a veces ocurre que dice sea epsilon igual a tal cosa, sea delta igual a epsilon medios, o sea delta igual a epsilon tercios, o sea delta igual a, a epsilon cuadrado, no sé. A veces sacan unos trucos así y uno dice, bueno, ¿y eso por qué? Pues depende de la función que usted está trabajando y con lo que está haciendo, pero muchas veces es un truco que funciona y listo. Sí, hasta ahí bien. Sí, profe. Listo. ¿Ese truco en qué consiste? Acá, teorema. ¿Teorema qué? 246. Que hay infinitos primos. Listo, entonces lo hacen por contradicción. Te dice, bueno, ¿cómo así que hay infinitos? Pues yo quiero hacerlo por deducción al absurdo. Pues llévele la contraria al libro. Como es un número finito, pues sería primo 1, primo 2, primo sub n. Listo, donde n pues representa el número de primos que hay. Luego, pues como hay un número finito, yo puedo contar cuántos hay. Entonces yo puedo hacer toda la multiplicación de los primos. Bueno, ahí seguiría P1, P2, P3, bueno, multiplíquelos todos y súmele 1. Y a ese resultado me va a dar un número, pues como hay un número finito,
de primos, multiplícalos todos, eso le tiene que dar un resultado numérico, súmele uno, sumar otro resultado numérico, otro natural, por decirlo así. Pues a ese natural lo vamos a poner nombre, n. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Listo. Luego me dice como n es mayor que 1. Bueno, ¿por qué n es mayor que 1? Es obvio, pero pues igual toca a veces demostrar eso para estar totalmente seguro de que sí se entendió o no se entendió. ¿Por qué el n es mayor que 1? Cada primo es mayor a qué número. Son mayores que 1. Sí. Y si yo multiplico todas las desigualdades, ¿sí? Y hago todas estas desigualdades, P1 es mayor que 1, P2 es mayor que 1, hasta P sub n es mayor que 1. Si las multiplico todas, ¿qué me da? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Y luego acá este resultado más 1, pues obviamente es más grande que la pura multiplicación sin el 1. Y esa multiplicación es más grande que 1. Pero es que esta multiplicación más el 1 tiene nombre, n. O sea que n, haciendo la propiedad transitiva de esas desigualdades, o sea que n es mayor que 1. ¿Sí? Intuitivamente, pues es obvio, porque pues cada primo es más grande que 1, multiplíquelos todos, pues le va a dar más grande que 1, y súmele 1, pues le va a dar más grande que 1. Pero ya cuando usted quiere escribir eso, esa obviedad, pues ya escribirlo formalmente, pues se podría escribir de esta forma. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces, por el teorema fundamental de la aritmética, que ya lo vimos la vez pasada, pues cualquier número más grande que 1 solo tiene dos opciones. O es primo o se expresa como producto de primos. ¿Sí? Bueno, ¿por qué el n no es primo? ¿Por qué el n no es primo? N es más grande que todo ese producto, ¿no? Que P1,
P sub 2. Y todo ese producto es más grande que quién. Que 1. Que bueno. Sí, pero miremoslo con respecto a estos. Todo ese producto Que es más grande que quién. P sub n. Sí, pero básicamente es más grande que un P sub i. O sea, no necesariamente el último, sino es más grande que cualquiera de ellos por separado. ¿Sí? O sea, si yo tuviera que el total de primos son 3, pues ese triple producto, o sea, P1 por P2 por P3, pues va a ser más grande que uno de ellos solo. O sea, es más grande que P1, o es más grande que P2, o es más grande que P3. ¿Sí? Y eso se cumple para todo I que pertenece pues a esos números, ¿no? Desde 1 hasta n. O sea, para todos los índices, ese producto completo es más grande que tomar uno solo. O sea que el n es más grande que P sub i para todo i. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿por qué el n no es primo? ¿Qué pasaría si n fuera primo? ¿Qué pasaría si n fuera primo? Pues es que si n es primo, contradice como la hipótesis, ¿no? ¿Cuál hipótesis? De que hay un número finito de primos, porque ya, es que lo que yo supongo es que P sub n es el más grande de los primos, y n es más grande que ese P sub n. Sí, también se puede ver por ahí. Yo estaba viendo era de que el n es más grande que todos los primos, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Listo. Pero es que yo estoy diciendo P sub 1, P sub 2, P sub n, pero yo nunca dije que estuvieran ordenados. Simplemente hay un número de primos. Puede que no estuvieran ordenados, puede que sí. Pero bueno, no podría asumir que estuvieran ordenados. Eso no tiene nada de malo. Pero te dice, bueno, el n es más grande que todos los primos. Si el n fuera primo, pues él tendría que ser uno de ellos, independientemente si es el primero o el último o en el medio, no sé, tendría que ser alguno de ellos. ¿Sí? Sí, profe. O sea que n sería más grande que n. ¿Eso es cierto? ¿Será que un número es más grande que el mismo? No. No, entonces ahí está el dilema, de que el n no puede ser primo, por el hecho de que es más grande que todos los primos. Sí, al ser más grande que todos los primos, pues él no podría ser primo, porque sería más, no puede ser más grande que él mismo. O también lo puede ver como usted lo dice. Usted dice, bueno, si esos primos estuvieran ordenados, pues el último primo sería P sub n, el más grande, y este está por encima, y el P sub n era el más grande, pues uno por encima ya no puede ser primo. Entonces, si no es primo, pues tendría que ser compuesto. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? De mi parte, sí, profe. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, por tanto, o sea que él no puede ser primo. Ah, bueno, si no es primo, entonces ¿qué opción le queda?
Si no es primo, ¿qué opción le queda a n? Si es primo. Ser compuesto. Es compuesto. Solo hay dos opciones. O es primo o es compuesto. Pero no es primo, pues tiene que ser compuesto. Bueno, pero ser compuesto, ¿qué es? ¿Qué significa que sea compuesto? ¿Qué significa que sea compuesto? Los números que son divisibles entre ellos. ¿Se puede escribir como el producto de primos? Sí. O sea que hay por lo menos un primo. O sea, al ser compuesto por el teorema fundamental de la aritmética, él se puede escribir como una productoria de primos, cada uno con su exponente. Listo. O sea, de que todos esos que aparecen ahí en la descomposición, hay por lo menos uno que es primo, ¿sí? Hay por lo menos uno que me sirve. Pero como yo estoy diciendo de que hay un listado, un número finito de primos, o sea que existe por lo menos, ¿sí? Puede que hayan varios, puede que solamente sea uno. Entonces existe por lo menos un primo P sub I sub 0. ¿Sí? Con ese I sub 0 que va desde 1 hasta n. Puede ser alguno de todos esos primos. ¿Sí? Desde el primero al último es alguno de ellos. Y ese primo, pues obviamente divide a n. ¿Hasta ahí bien? O sea, tiene por lo menos un divisor primo, al ser compuesto. Sí. ¿Listo? Entonces, tenemos esta relación, pero además tenemos otra. Ese P de I sub 0 es uno de todos los primos. O sea que obviamente él divide a toda esa multiplicación. P1 por P2 hasta P sub n. ¿Sí? ¿Por qué él lo divide esa multiplicación? Pues porque este Pi sub 0 es uno de todos estos. O sea, en este listado está el Pi sub 0 más todos los demás. O sea que obviamente los va a dividir. Listo, pero entonces ahí teníamos de que n era igual a todo ese producto más 1. Y en clase habíamos visto de que si un mismo número divide dos cosas, entonces ese número divide a cualquier combinación lineal de esas dos cosas. ¿Sí se acuerdan? Si A dividía B y A dividía C, uno concluía de que, me lo acuerdo acá, que A divide a cualquier combinación de B y C, o sea, Bx más CY, ¿sí? Para todo X, Y que pertenecen a los enteros. Bueno, ahí sirve con los naturales, pero esto ya lo hemos visto. Entonces ahí, ¿qué pasa? Pues si miramos la ecuación, si yo paso todo ese producto a restar a donde está la n, pues me quedaría igual a 1.
O sea que ese primo, P de I sub 0 divide a M menos el producto. En la combinación lineal para el n escogí el número 1, o sea, multiplicar n por 1 da el mismo n, y para el producto escogí el entero menos 1. ¿Sí está claro? Sí, profe. Y listo, como habíamos dicho de que en esa ecuación, si yo paso todo el producto a la izquierda, pues me queda igual a 1. O sea que lo que estamos diciendo en realidad es que ese primo, en particular, divide al 1. ¿Sí? Porque todo esto es igual a 1. Y pues esto es absurdo. Porque si él es primo, supuestamente divide al 1 es porque ese P sub I sub 0 es el 1 o es el menos 1. O sea que no es primo. Porque ese P de I sub 0 es primo. O sea, de comienzo dijimos que era 1 de todos los primos. Entonces, suponer que hay un número finito de primos, pues me lleva a un absurdo. Entonces, por tanto, pues tiene que haber un número infinito de primos. Listo. ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Listo. Acá lo explican un poquito más corto, pero pues igual yo trato de ponerle todos los detalles para que sea claro. Listo. Luego me dicen que en la criba todos los primos diferentes de 2 y 3 aparecen en la primera y quinta columna. Esto nos induce a pensar que todos los primos mayores de 3 son de la forma 6k más 1 o 6k más 5. ¿Dónde habían visto esto? Que todos los primos más grandes que 3 son de la forma 6k más 1 o 6k más 5. ¿Lo han visto en algún lado? ¿No fue el problema que usted mandó al WhatsApp, profe? Sí, como 50 veces y no lo han hecho. ¿Lo van a hacer algún día? Entonces, esto de acá sigue de tarea. No es difícil. Pero pues ya podemos asumir eso, de que cualquier primo mayor que 3 tiene cualquiera de estas dos formas. Listo. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. Y entonces acá me dicen de que pues pasa algo similar con los números de la forma 4k más 1 y 4k más 3. Entonces que ahí sugiere algo más general, que es el teorema de, no sé cómo se pronuncia, Dirichlet, supongo. Pero pues que eso se demuestra usando variable compleja y pues supongo que ustedes no han visto variable compleja porque eso es de los últimos semestres. Entonces no vamos a entrar en detalles, pero pues por encima el enunciado pues sí es bastante general. Que si yo tengo dos números y son primos relativos, son enteros positivos, entonces me dice que hay un número infinito de primos de la forma A más KD. O sea que con cualquier par de primos relativos se puede generar infinitos números de primos. Pero pues ya se nos sale del objetivo del curso. Pero pues es un bonito resultado que
que se tiene que tener en cuenta cuando vean variable compleja. Y luego me dicen de que el teorema 4 del teorema 246 se puede hacer una demostración parecida, que hay infinitos primos de la forma 6,5. Entonces esos primos de la forma 6,5, bueno, acá me bota de una vez la igualdad, ¿no? Pero pues mejor hacerlo. Listo, entonces me dice que hay infinitos primos de la forma 6,5. Listo. Pues la forma de razonar es la misma, ¿no? Dice, bueno, pues tengo que demostrar que hay infinitos. Pues supongamos que hay infinitos. O sea que tengo n primos de esta forma. Pero bueno, usted dice, no, pero es que con eje 5, ¿qué hago con eje 5? No, pues busquemos otra forma alternativa de 6,5, que es lo que va a hacer inicialmente. Luego buscar algún truco parecido al anterior, pero ya lo cambian porque es otro ejercicio. Y tratar de llegar a alguna contradicción. Entonces empezamos. Entonces primero ese 6,5, como ustedes bien saben, en matemáticas hay trucos que se pueden aplicar y que siempre funcionan. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una ecuación, o bueno, lo que tengan, ya sea para una integral o para simplemente poder despejar la variable, entonces le puede aplicar trucos como sumar y restar cierto número. Entonces acá yo vuelvo y escribo el mismo resultado, 6,5. Pero pues la idea, ¿cuál sería? Pues dice, bueno, tengo el 5, tengo que llegar al 6, hace falta un 1. Pero pues yo no puedo ir a hacer acá la gracia de ponerle más 1 ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. No se puede dar. Pero usted dice, bueno, yo le pongo el 1 y le resto el 1, pues en realidad pues estoy sumando 0. Y sumar 0 a cualquier número o expresión algebraica pues no afecta en nada el resultado. O sea, es algo válido. Entonces ese 1 positivo lo asociaría con el 5, o sea, lo suma, y el 1 negativo pues lo dejamos quieto. O sea que acá sería 6k más 6 menos 1. Se dice, bueno, pues 6k y 6 pues tienen algo en común, que es el factor común 6. O sea que la c del factor común sería k más 1 menos 1. Ah, pues sencillamente usted puede decir, no, pues es que ese k más 1 pues es otro número. En últimas es otro número. 6n menos 1. Ah, pues listo. O sea que considerar números de la forma 6,5 es lo mismo que considerar números de la forma 6n menos 1. Bueno, ¿y con cuál será más fácil trabajar? ¿Con 6,5 o con 6n menos 1? ¿Con cuál sería más fácil trabajar? Pues uno supondría que con este último, porque pues por algo se hizo, ¿no? El cambio. Sí, por algo se hizo.
Y básicamente es porque como lo que tenemos que demostrar es que, pues, que tiene que ver con divisibilidad. Estamos buscando primos y divisibilidad, pues tiene que ver con multiplicación también. Entonces, en cualquier división o multiplicación, si aparece un término independiente 1, pues va a ser más fácil que trabajar con el término independiente 5, porque si fueran, digamos, varias multiplicaciones, pues ese 5 se nos va a convertir en un problema ahí rutinario, ¿cierto? Entonces, va a ser más sencilla esta nueva forma de los números que vamos a considerar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces suponemos que hay un número finito de primos. Pero no primos cualquiera, sino primos de la forma 6n-1. ¿Qué significa esto? Que obviamente el teorema de Euclides sigue funcionando. O sea, eso ya se demostró, eso ya está claro, eso no nos vamos a poner a contradecir algo que ya demostramos. O sea, siguen habiendo infinitos primos. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que de esos infinitos primos hay un número finito que tiene la forma 6n-1. De eso sí hay un número finito. Eso es lo que estamos suponiendo y que obviamente no tiene sentido y vamos a llegar a una contradicción, pero pues esa es la idea, ¿no? O sea, hay infinitos primos, pero que hay un número finito de los primos que tienen esta forma. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Listo. Entonces, ese número finito de primos pues sería pues lo mismo. P sub 1, P sub 2, hasta acá. Cambiémosle la n para que no se nos confunda con la n de 6m-1. Sí, ese m pues es simplemente un número que salió ahí. Y n si es la cantidad de primos que hay. ¿Sí? Sí, profe. Y así, pues parecido al ejercicio de Euclides, él saca un truco, un as bajo la manga. Él me dice, bueno, considere este número como 6 por P1, P2, P sub n menos 1. Y pues funciona de la misma manera, ¿no? Es un número finito de primos, o sea que es un número finito de números que usted los multiplica, le da otro número, multiplícalo por 6, le da otro número, y réstale 1, pues le va a dar otro número. O sea que ese n pues tiene sentido considerarlo porque existe, pues debido a las operaciones que están bien definidas. Listo, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Entonces acá sale algo, otra vez, algo obvio que no es tan obvio. O sea, si uno dice intuitivamente, pues sí, pues el n tiene que ser más grande que cada primo.
Pero haciendo las desigualdades paso por paso, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo llego a que n es más grande que cada primo? Entonces reciclemos algo de lo que habíamos usado. ¿Qué habíamos dicho de cada primo? Cada primo es mayor a quién. A 1. Sí. Y eso cumple para todos los i que van desde 1 hasta n. O sea, desde el primer primo hasta el último primo, todos los primos son mayores que 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo el 1 lo mandara a restar, pues eso claramente va a ser mayor que 0. Listo. También habíamos dicho que todo ese producto, pues claramente era más grande que cada primo. Sí, que cada primo de forma independiente. Y pues cada primo de forma independiente es más grande que 1. Tenemos desigualdades. Cuando yo tengo desigualdades, yo puedo multiplicar por un mismo número, que en este caso pues el que me conviene puede ser el 6. Me quedaría 6 por P1 por P2 por P sub n es más grande que 6 P sub i, y eso a su vez es más grande que 6, aunque este pues no lo vamos a usar. Sí, hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Y listo, y en cada desigualdad yo puedo restar un mismo número. 6 por P sub 1 por P sub 2 por P sub n menos 1 es más grande que 6 P sub i menos 1. Listo, ese 6 P sub i pues yo lo puedo descomponer como 5 P sub i más P sub i menos 1. Ahí simplemente descompuse una suma que es 6, lo puedo escribir como 5 más 1. Y esto de acá, habíamos dicho que era mayor que 0. O sea que esto es más grande que el mismo 5 P sub i más 0. Y pues 5 P sub i claramente pues es más grande que un P sub i solo. Sí, pues porque 5 es más grande que 1. 5 es más grande que 1, multiplíquele a ambos lados por P sub i. Entonces 5 P sub i pues es más grande que P sub i. Entonces acá estamos explicando como cosas obvias, pero igual es para tener claro por qué Sn es más grande que cada primo. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. Entonces ahora, el n es un número, como cualquier otro. ¿Cuántas opciones tiene ese número?
¿Cuántas opciones tiene un número según el teorema fundamental de la aritmética? ¿Es primo o es producto de primos? Exacto. O sea, ¿es primo o es compuesto? Sí. Listo. Pues usted dice, bueno, pero pues eso, ¿qué tiene que ver acá? Pues porque el n, como está escrito, es de la forma 6k menos 1. ¿Sí? 6, todo ese producto menos 1. ¿Cierto? Entonces, ¿será que n es un primo? ¿Será que él es primo? No puede ser ¿Por qué? porque como n es mayor que los p sub i, entonces está fuera de los, porque dijimos que eran, ¿cómo es? Eran finitos, ¿no? Sí, Entonces no puede ser primo, porque es mayor que los p sub i. No sé si me hago entender. sí. Sí, es parecido al anterior. ¿Los p sub i quiénes son? Entonces recordemos. Los p sub i son los primos de la forma 6 por algo menos 1. ¿Sí? Son ese número finito de primos que tienen esa forma, 6 por algo menos 1. Listo. Encontramos que n es más grande que todos esos p sub i. Listo, eso no me garantiza nada, porque ya no estamos hablando de todos los primos, sino de unos primos en particular. Dice, bueno, pues sí, el n es más grande que esos primos que tienen una forma particular. ¿Listo? O sea, aún así el n es primo o es compuesto, alguna de las dos. Pero ahí la clave es cómo él escribe la forma de n. Por eso él en la demostración no le pone n igual a 6k más 1, sino que lo obliga a que sea 6k menos 1 para poder aplicar este paso. ¿Sí? Sí. Entonces él lo obliga, entonces por eso le pone menos 1. Entonces, este de acá sí se entiende más porque menos 1 y no más 1. Dice, bueno, pues n es de la forma 6k más 1 y él es más grande que todos los primos de la forma 6 algo por menos 1. Entonces si él fuera primo y él es más grande que todos los primos, entonces él tendría que ser uno de esos primos. Y entonces un número no puede ser más grande que él. O como usted lo ha explicado en la anterior, te dice, no, pues si yo los ordeno, el p sub n es el primo de esa forma más grande, y si yo estoy diciendo que n también es primo y también tiene esa forma, o sea que encontré uno más grande todavía, no, pues ahí está contradiciéndose. ¿Sí? Entonces, es por la forma que tiene n. N tiene la forma 6k menos 1, entonces él no puede ser primo porque también sería otro primo de esa forma. ¿Sí está claro? Es que es como enredado al comienzo. Sí, yo particularmente sí la cogí, profe. No sé mis compañeros, pero sí. Entonces eso, si él fuera primo y él tiene la misma forma que esos primos, él tendría que ser uno de ellos porque estamos diciendo que hay un número finito. Entonces él sería más grande que él mismo, entonces no, baila. Entonces es por esa misma forma del n que lo escribe. Entonces, por tanto, n necesariamente tiene que ser compuesto.
Es decir, al menos tiene un divisor primo. Listo. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Listo. Entonces él tiene un divisor primo. Bueno, pero es que ese divisor primo puede ser cualquier primo. ¿Sí? Entonces se dice, bueno, ¿y acá cómo hago para saltar a lo que decía allá? Pues que nosotros acá tenemos, por él está haciendo tanto énfasis en esta tarea. Usted dice, bueno, todos los primos mayores que 3 tienen esta forma, 6k más 1 o 6k menos 1, por lo que acabamos de explicar al comienzo del ejercicio. O sea que si yo logro demostrar que ese divisor no es ni el 2 y no es ni el 3, entonces ya sé cuál es la forma de ese divisor. Entonces sea, ¿cómo se llama eso? Bueno, Q sub I. Le pongo Q sub I porque yo no me puedo ir a aventarme ahí a asegurar de que ese Q sub I es uno de los primos P sub I. No, eso sería ya un machetazo muy bravo. Eso no se puede hacer. Entonces simplemente digo sea Q sub I un divisor de n. No sé todavía qué forma tiene porque ya demostramos con el teorema de Euclides que hay infinitos. Entonces, hay infinitos, entonces casualmente él es uno de los finitos que estoy suponiendo. No, pues eso sería muy conveniente. Entonces no puedo decir. Entonces le pongo otro nombre, Q sub I. Entonces sea Q sub I el divisor de n. Entonces te dice, bueno, ¿qué pasaría si ese divisor fuera 2? ¿Será que ese divisor es 2? ¿Cómo se escribiría? Si el 2 divide al n, quiere decir que el n es igual a 2, ¿qué le digo yo? 2b. ¿Sí? 2 por alguno. Bueno, pero ¿quién era n? Recordemos quién era n. ¿Quién era n? Pues esto de acá, 6, P1, P2, Pn, menos 1. 6 por P sub 1 por P sub 2 por P sub n menos 1 es igual a 2b. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso que está escrito ahí tiene sentido o no tiene sentido? No. ¿Por qué? Porque pues divide al 6 por todos los primos, pero no divide al menos 1. No. ¿Qué hay en el lado derecho y qué hay en el lado izquierdo? O sea, a la izquierda hay un número impar, Y el derecho. un par. Ahí está la contradicción, ¿cierto? Este es par. Esto de aquí hasta acá también es par. Pero cuando usted le resta 1, pues paila lo vuelve impar. O sea que estoy diciendo que un par es lo mismo que un impar. No, falso de toda falsedad. O sea que decir que ese divisor de n que sea el 2, paila, no me sirve. Eso no funciona. Bueno, entonces me queda faltando mostrar de que tampoco puede ser el 3.
Y cuando ya no sea ni el 2 ni el 3 es porque el divisor tiene que ser mayor que 3. Y ahí ya puedo aplicar lo que está escrito ahí en la tarea. Dice, bueno, pues, ¿qué pasaría si fuera el 3? Pues la misma historia, ¿cierto? O sea que 3 dividido a n, o sea que n es igual a 3b, y quién es n, pues eso que está ahí escrito. Y acá sí hay que hacer unos pasitos adicionales. Dice pues el 6 y el 3 son múltiplos de 3. Entonces, pues despeje los múltiplos de 3 y el 1 déjelo quieto. Y pues como son múltiplos de 3, pues factorice. Listo, y ahí que puede concluir. ¿Qué se puede concluir ahí? ¿Qué es? Tres tampoco puedas porque habíamos dicho que son mayores que 1. No, ¿qué tiene que ver el 3 y el 1 si yo dijera algo de divisibilidad? ¿Qué se puede concluir? O sea que el 3 divide al 1. Ajá, ¿y eso tiene sentido? No. No, baila. O sea que suponer que ese divisor de n, que sea 2 o que sea 3, pues ninguna de las dos tiene sentido. O sea que obligatoriamente ese divisor tiene que ser mayor que 3. Entonces ese Q sub i pues tiene dos posibles formas. Sí, bueno, la tarea dice 6t más 1 y 6t más 5, pero pues ya hemos demostrado que el 6t más 5 es lo mismo que considerarlo como 6t menos 1. Entonces ya se había aclarado. Entonces, este es un divisor cualquiera. Sí, obviamente él no necesariamente tiene un solo divisor, tiene varios, ¿cierto? O sea que cuando yo digo un divisor cualquiera y tiene esta forma, o sea que todos los divisores tienen alguna de estas dos formas. ¿Sí? Puede tener varios, por lo que se vio en el teorema fundamental de la aritmética. Sí, él es producto de primos. Y esos primos pues se pueden repetir y pues eso se le pone el exponente y bueno, todo eso que ya vio. O sea que, en conclusión, todos los divisores, además de que son mayores que 3, tienen alguna de estas dos formas. Todos, no solamente uno en particular, sino acá todos porque estoy viendo Q sub es cualquier i, desde el primero hasta el último que tengo. Listo. ¿Cuál es el que estamos buscando? ¿Que sea 6t más 1 o que sea 6t menos 1? ¿Cómo está escrito n? 6t menos 1. Entonces recordemos n quién era. Pues genera 6, todo ese producto menos 1. O sea que el que estamos buscando es 6t menos 1.
Listo. Dice, bueno, pues yo no puedo decir ahí olímpicamente no, pues es un no, entonces yo escojo el que me sirva. Pues no, eso no se hace. Y yo tampoco sé cuántos divisores tiene n, ese q sub i no sé cuántos son. Entonces dice, bueno, pues tiene que ser un número finito, ¿no? Entonces, no todos los divisores tienen la forma 6t más 1. ¿Sí? Porque ¿qué pasaría si todos tuvieran la forma 6t más 1? ¿Qué pasaría si todos tuvieran esa forma? O sea, si n, no sé cuántos tenga, entonces sería 6t sub 1 más 1, o sea, el primer divisor de n. 6t sub 2 más 1, el segundo divisor de n. Y 6t, no sé cuántos son, entonces digamos que son r divisores. Que todos tuvieran esta forma, todos fueran con el más 1. Al hacer todas esas multiplicaciones y distributivas y luego que factorice el 6, ¿qué quedaría? ¿6 qué? ¿6 qué? 6 por algo, ¿y qué quedaría ahí después? También más 1. Más 1, ¿cierto? Que sería la multiplicación en cada, hacer todas las multiplicaciones cuando se multiplica el 1 por el 1 por el 1, que es uno de todos los términos que salen al hacer todas esas multiplicaciones de polinomios. ¿Sí? Bueno, pero es que n me tenía que dar 6 por algo menos 1. O sea que es absurdo decir de que todos los divisores de n tienen la forma 6t más 1. O sea que no se puede dar ese caso de que todos sean de esa forma. Y como hay una opción de o sea que por lo menos uno de todos esos tiene que ser de la forma 6t menos 1. O sea, al menos uno. ¿Sí está claro? Sí, profe, más o menos. Por tanto, al menos uno de esos primos q sub i, como yo estoy hablando de al menos, estoy hablando de alguien en particular, entonces le pongo un i sub 0, porque ya no estoy diciendo de que todos tengan, sino hay por lo menos uno que tiene esa forma. Entonces, al menos uno de los primos q sub i sub 0 que dividen a n tiene la forma 6t menos 1. Listo. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Está ahí Sí, claro? profe. Bueno, pero Sí, profe. ¿qué nombre tenían los primos que tenían la forma 6t menos 1? ¿Cuál fue el nombre que se les dio al comienzo?
los primos que tenían la forma 6 algo menos 1. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo llamaban los primos que venían de la forma 6 algo menos 1? Está en la pantalla. ¿Cómo llamaban? ¿Finitos? No, pero ¿qué letra se les denotó? ¿Qué nombre se les dio? Los primos de la forma 6 algo menos 1. ¿6M? No. Entonces suponemos que hay un número finito de primos de la forma 6 algo menos 1. ¿Cuál era el nombre que se les dio? A esos primos especiales. P1, P2. En los P, ¿cierto? Entonces eso. Nosotros llegamos a que de ese Q sub I, que era un primo cualquiera de todo ese vasto multiverso de primos, demostramos de que ese primo cualquiera tiene esa forma. Entonces, ese primo coincide con quién? Con alguno de esos P sub I. Exacto, o sea que este Q sub I sub 0 que nosotros pensábamos que era cualquiera, resultó ser igual a un P de los que está en el listado, que podríamos decir que fuera PI sub 0, ¿sí? Alguno de esos. Es decir, ese Q es alguno de los que teníamos desde el comienzo. Listo, entonces ya desenredamos la pita ahí. Porque el Q y sub 0, que es el mismo P y sub 0, claramente divide a 6, P sub 1, P sub 2, hasta P sub n, porque es que en este listado están todos los P. Y ese P y sub 0 es apenas uno de todos ellos. ¿Eso? Y desde que empezamos a molestar acá con ese Q y sub 0 era un divisor de n. O sea que Q y sub 0 divide a n. Y aplicamos lo mismo que hicimos en el teorema anterior. Miramos quién era n. Ah, bueno, pues chismoseemos quién es n. Ah, pues es que n es esta igualdad. N es igual a 6, todo ese producto menos 1. O sea que si el n lo paso al lado derecho a restar y el 1 que está restando lo paso al lado izquierdo a sumar, o sea que tendríamos que ese 6, el producto de primos, menos n va a ser igual a 1. Pero 1 es igual a 6, P sub 1, P sub 2, P sub n, menos n. Entonces, el Q sub I sub 0 divide a todo ese producto con el 6. Y también divide al n, entonces divide a cualquier combinación lineal. O sea, a esta combinación lineal en particular. O sea que Q I sub 0 divide a 6, P sub 1, P sub 2, P sub n, menos n. O sea, en la primera
Acá multiplicó por 1, o sea queda lo mismo. Y acá la multiplicó por menos 1. Y listo. O sea que q de i sub 0 divide, y eso es igual a 1, o sea que divide al 1. Y eso es absurdo. Pues precisamente porque ese q es un primo. Entonces, ahí llega el absurdo. Sí, entonces es casi la misma lógica, pero entonces toca agregarle más cosas. Porque ya no estamos hablando de que todos los primos, demostrar que todos los primos es infinito, entonces uno supone que es finito. No, eso ya está claro. Todos los primos es un conjunto infinito. Entonces acá ya están hablando de una partecita en especial, de unos primos que tienen una forma en particular. Entonces, esos también son infinitos. Usted dice, bueno, supongamos que son finitos, y bueno, suponemos todo eso y llegamos también a otro absurdo. Entonces sigue siendo infinito esa clase de primos, así sea un subconjunto de todos los primos, también es infinito. Y listo. ¿Hasta ahí quedó alguna duda? No, profe. No, profe. Listo, entonces le damos hasta acá. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces nos vemos el jueves. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.